Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 3, parte 2. Muchos decían que Dios lo había desamparado, que no podría esperar alguna ayuda de él. Pero Dios, en la práctica, no le había abandonado. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido lo mismo a ti, querido hermano? ¿O cuántas veces hemos visto a un hermano pasando tiempos de aridez espiritual, tiempos complejos, tiempos de crisis, donde lo único que le queda al hombre, al creyente, al redimido, es poder confiar plenamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Es poner toda su confianza en Cristo, en Dios, en la provisión de Dios, en la fidelidad y en el carácter soberano de Dios. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido esto a ti? Sintámonos agradecidos por tener un Dios como el Dios que tenemos, como el Dios de la Biblia. Él soportó al rey David, Él lo sostuvo, Él lo contuvo. Y perdonará a cualquier persona que se acerque a Él guiado por el arrepentimiento. El Dios de la Biblia es grande en misericordia, es benevolente, clemente, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él, cuando ve un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, dice la Biblia. No despreciarás tú, oh Dios, al corazón contrito y humillado. Esta es la razón por qué tenemos que ir al trono de la gracia permanentemente, humillarnos permanentemente, confiar en la justificación que Cristo nos otorgó por medio de la resurrección. Dice la Biblia en Romanos que Cristo fue resucitado para nuestra justificación, y esa justificación está vigente, es plena y actúa poderosamente en nuestra vida hoy día, escondiéndonos en la persona de Cristo. Si hemos equivocado el rumbo, si hemos fallado, si hemos entristecido el corazón de Dios, volvámonos al Señor con urgencia. Sintámonos y sepámonos totalmente agradecidos del Dios que tenemos. Ahora, Dios no pasará por alto el pecado. Dios no pasará por alto nuestro pecado. Todos los que quieran disfrutar del perdón deben sí o sí enfrentarse al arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que en griego deriva de una palabra compuesta, metanoia, cambio, noia, mentalidad, forma de pensar, forma de percibir las cosas. Cuando hablamos de arrepentimiento, cuando Cristo nos confronta por medio de la cruz, cuando Cristo nos confronta por medio del Evangelio y nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, nos está diciendo: cambien su forma de pensar, cambien su forma de concebir las cosas, dejen que la palabra de Dios revelada a sus vidas pueda cambiar los pensamientos, pueda cambiar las estructuras filosóficas con las cuales fuimos formados, pueda desarraigar el humanismo y pueda establecer principios bíblicos. Necesitamos tener una forma de pensar bíblica. Ahora, una forma de pensar bíblica no se logra de la noche a la mañana. Son años y años de que un hombre o una mujer están sujetos a la revelación permanente, sujetos al cambio de mentalidad permanente, donde Cristo los va transformando a su imagen por medio de la santificación. Entendiendo santificación como el proceso mediante el cual todo cristiano está siendo transformado a la imagen de Cristo por el poder de la palabra. Pero lo vuelvo a decir, Dios no va a pasar por alto nuestro pecado. Todo pecado tiene que ser confesado y necesitamos arrepentirnos. Y ese hombre, esa mujer que confiesa su pecado, se aparta de él, que se arrepiente, que tiene otra forma de pensar frente a eso, va a alcanzar la misericordia y la gracia de Dios lo va a abrazar de una manera significativa, llegando a los rincones del corazón, del foro interno de ese hombre. Al final del versículo 2, el versículo 2 del Salmo 3, dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y muchos van a decir eso cuando te vean caer.
Muchos van a decir eso cuando te vean sin fuerzas. Inclusive muchos van a decir eso de ti cuando tú estés errático. Cuando por tu pecado o por nuestro pecado erremos permanentemente. Cuando tomemos decisiones totalmente equivocadas. Y cuando estemos inclusive siendo disciplinados por el Señor, muchos van a decir no hay salvación para Él. Y muchos te van a olvidar y muchos te van a dejar de lado. Pero Dios no. Yo te quiero decir, hermano, Dios no te abandonará. Dios no te dejará. Te podrá dejar tu madre y tu padre, pero Jehová con todo te recogerá. Dios será fiel a su palabra y a su carácter. No va a pasar por alto nuestro pecado. Él necesita el punto de inflexión. Y el punto de inflexión es metanoia, arrepentimiento, cambio de mentalidad con respecto a esa situación pecaminosa, con respecto a aquello que hirió el corazón de Dios. Tiene que haber un cambio en la forma de pensar. Y este cambio de la forma de pensar, este cambio en la forma de concebir las cosas, producirá un cambio de conductas. Y al final del versículo hay una palabrita hebrea que es Selah, S-E-L-A-H. Yo quiero referirme un poco a esta palabra. Ha habido mucha discusión acerca del significado de la palabra Selah. Se menciona 71 veces en los Salmos. Creemos que los Salmos fueron preparados especialmente para la música, para ser acompañados en una orquesta, en una agrupación de instrumentos, para ser cantados por coros. Sin duda que Jerusalén llegó a ser famosa en todo el mundo y mucha gente llegaba a la ciudad de David desde cerca y desde muy lejos para escuchar la música y las salmodías, los cantos de los salmos. Creemos que esta palabra Selah, que aparece acá y en otros salmos más, estaba puesta ahí para indicar un descanso, para indicar una pausa musical. En ese contexto está la palabra Selah. Creemos que para una persona que no entienda mucho de música, este término debe entenderse como una invitación a detenerse, como una invitación a mirar, a escuchar. En el contexto musical es una pausa musical. Pero esto está acá expresado en la palabra de Dios y no podemos no mirarlo, no podemos soslayar esta palabra. Así que usted y yo debemos entenderla al leer los salmos como una invitación de Dios a detenernos, a mirar, a escuchar con atención, a detenernos, a percibirnos de lo que Dios nos está hablando, poner atención, mirar y oír con mucha atención con respecto a la palabra que Dios nos está diciendo. Mirar con atención los sucesos que están ocurriendo en nuestra vida, entendiéndolos desde la soberanía de Dios y viendo cómo Dios está actuando en nuestra vida. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Usted y yo necesitamos tener esta comprensión. Es que cuando nos acercamos a estos hermosos salmos, deberíamos detenernos, mirar y escuchar en silencio para meditar y para dejar que el Espíritu de Dios, que inspiró estas palabras a los escritores bíblicos, puedan traer esa misma revelación a nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios revele, de la misma forma que inspiró a los escritores bíblicos, nos revele el espíritu que hay escondido detrás de la letra. Y para esto está el espíritu de sabiduría y revelación. Entonces Selah concuerda con esto. Concuerda con meditar, con guardar silencio, con esperar en el Señor. El versículo 3 dice: Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué texto más glorioso? En mi caso personal, este fue uno de los primeros textos que yo aprendí en mi infancia. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esta expresión, levanta mi cabeza, debemos entenderla como la contraparte de mirar hacia el suelo. Cuando una persona ha sido derrotada,
cae cabizbajo, mirando el suelo, mirando hacia abajo. Cuando una persona ha sido aplastada por los problemas, cuando una persona es aplastada por las situaciones, cuando el enemigo ha venido y ha aplastado tu vida, la tendencia normal es caernos, es mirar hacia el suelo. En el suelo hay polvo, hay derrota, hay sequedad, hay aridez. Pero el Señor es el que levanta nuestra cabeza. El Señor con mucha ternura viene y toma tu mentón y levanta tu cabeza. Y te hace vivir, primero te hace ver la victoria de la cruz. Te hace vivir en la realidad de la cruz y te hace vivir esa victoria en tu propia vida. Aunque tú veas tu mundo hecho pedazos, aunque tú veas que tu vida se desarma en cubitos, tú podrás ver también a Dios levantando tu mentón, levantando tu cabeza. Es una marca, es una señal, es una referencia directa a la victoria de Cristo en la cruz y a cómo esa victoria actúa en el fuero interno del creyente. Este texto manifiesta la firme, sólida y eterna ancla que es Dios en nuestra vida. Podemos estar completamente seguros. David expresó aquí su profunda confianza en Dios. Él sabía que a pesar de las circunstancias, a pesar del peligro que le acechaba, Dios estaba alrededor de él, cuidándole, protegiéndole, como un escudo, estando a su alrededor, cercándole, rodeándole. Hermanos, todo cristiano está en Cristo y bíblicamente ese hombre, esa mujer que ha creído por medio de la instrumentalidad de la fe en la muerte vicaria, en la muerte sustituta, en esa muerte expiatoria de la cruz. Todo hombre que ha creído en esto y ha sido arrastrado de las tinieblas a la luz, ha vivido un milagro en su propia vida, un milagro sobrenatural. ¿Y cuál es el milagro? Me preguntarás tú. El milagro es que el Espíritu Santo vino a morar dentro de él. Ese hombre fue bautizado en el momento de su conversión, fue bautizado en el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo vino a morar dentro de él, haciendo del cuerpo del redimido su residencia, su morada, tabernaculizó en nosotros. Pero no solo esto, el apóstol Pablo le pone un poder y una solidez a la teología, diciendo que quedamos totalmente blindados por Dios, porque ahora el cristiano, además de que el Espíritu Santo está dentro de él, el cristiano está revestido de Cristo. Es Cristo mismo el escudo del cristiano. Y quizás David, desde allá, desde la figura del Antiguo Testamento, miró la cruz oscuramente. Quizás miró, no con la claridad que nosotros podemos ver la obra de la cruz hoy día, y miró la cruz y vio que allí en la cruz, Cristo había ganado una tremenda victoria, y vio también esto de que el cristiano iba a estar blindado en él. Y él hace esta declaración y dice: tú eres escudo alrededor de mí, y tú eres mi gloria, tú eres la máxima mía, tú eres el gran sentir mío, tu gloria es lo que más me importa, tu gloria es lo más importante. De hecho, el cristiano está siendo formado a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Dice Efesios que fuimos creados en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que está ocurriendo en nuestra vida y todo el accionar del Espíritu de Dios en nuestra vida es para la gloria de Dios. Porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Eso incluye cada situación difícil que nos toca vivir. No podemos de ninguna manera dudar del amoroso cuidado de Dios en todo tiempo. No podemos dudar. No puedes titubear ni un solo instante. No importa lo que esté ocurriendo, querido hermano.
No importa lo que esté pasando en tu vida. No importa si estás sufriendo abandono, si estás sufriendo rechazo. No importa si estás viendo la tribulación en tu vida. No importa si el diagnóstico médico es cada vez peor. No importa si hoy día no hay provisión. No importa si hoy día se cerraron las puertas. Yo te invito en el nombre de Jesús a no dudar del amoroso cuidado de Dios para tu vida. Él tiene cuidado de ti, así como cuida de los lirios del valle, así como cuida de las aves de los cielos, cuidará de ti. Porque en ti mora Cristo y porque tú estás revestido de Cristo. Él es escudo alrededor nuestro. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda realidad! No podemos obviar esta tremenda realidad. El versículo 4 dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo te recuerdo que Dios habita allá en la eternidad, en luz inaccesible, en la hermosura de la santidad. Pero también Dios hacía presente en el Antiguo Testamento entre los dos querubines sobre el propiciatorio, en hebreo caporet, la cubierta. Cuando sumo sacerdote ponía con el dedo índice de su mano derecha 7 veces la sangre que había sido derramada por medio del sacrificio, en el altar del sacrificio, para ser presentada allí en el propiciatorio, en el caporet, entre los dos querubines. Y esa sangre era aceptada, la gloria de Dios se manifestaba, la Shekinah de Dios, la gloria de azul fulgurante aparecía ahí, la presencia de Dios aparecía en lo que conocemos como el arca del pacto, el arca de la alianza, el asiento de la misericordia, el trono de la gracia. Tenía varios nombres este utensilio que estaba en el lugar santísimo, allá en el tabernáculo de Moisés en el desierto. Pero también el monte es figura del cielo, es figura de la presencia de Dios en el arca, es figura de la presencia de Dios en el Sinaí. Y es figura de la presencia de Dios dentro de ti. Por eso dice el texto: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y vuelve a aparecer la palabra Selah. Vuelve a estar escrita acá, Selah. O sea, estás clamando a Dios. Estás gimiendo a Dios, te estás derramando delante de Dios. Todos se han olvidado de ti, pero tú has entrado en lo secreto de la puerta, has cerrado la puerta y has derramado tu corazón sobre el fundamento, insisto, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y viene el texto y te dice: Selah, guarda silencio y ve la salvación de tu Dios. Guarda silencio y ve cómo Dios interviene en tu vida, ve cómo Dios va a actuar en tu vida. Una vez más en este texto David expresó la certeza que Dios le había respondido, que Dios estaba atento a su clamor. Él había clamado y había recibido respuesta de Dios, y por eso dijo: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y una vez más tenemos esta palabra Selah que yo te mencionaba, que marcaba probablemente el fin de la segunda estrofa del Salmo en términos de estructura musical. Él sabía que Dios le había perdonado, por lo mismo su relación con Dios estaba intacta por el poder del perdón, y era tiempo de guardar silencio y de esperar. En términos humanos, la ansiedad nos puede consumir y querer pretender nosotros solucionar las cosas. Pero cuando vamos donde el Señor y nos escondemos en el trono, y nos escondemos en la verdad del nuevo pacto, y nos escondemos en la herida de Cristo en la cruz, y lloramos y derramamos nuestro corazón ahí, debemos, en quietud de espíritu, totalmente quebrantados, totalmente crucificados con Cristo en la cruz, esperar en silencio y ver cómo Él
extenderá su mano y la dicha del perdón la empezarás a ver. Y ese perdón será tan real en tu vida que en medio de toda penumbra verás una puerta abierta y una salida. Porque Dios es fiel a su carácter y a su palabra. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos